que saliendo un funcionario de la función que ocupó, debe ser verificado por la Cámara de Cuentas de manera formal, perdón, pero también por el Ministerio Público, una investigacióncita de oficio, que verifique qué tenía, qué tiene, qué declaró, qué dijo que sí, qué dijo que no, en qué está esto, y ese bien de quién es, y fulano de tal, ¿por qué tú andas? ¿Por qué? Porque después esa va a ser la mejor carta de presentación para ese funcionario si en 10 años, si en 5 años, si en 15 años le quieren armar un expediente. La muerte es horrible, pero la muerte procesal es otra claro, apuñalar a la justicia, familia, claro. Pero debemos entonces verificar bien el expediente. Si yo fuera el Ministerio Público, en caso como este, y ellos lo viven haciendo, yo hago una nota de prensa, yo explico por qué, porque si no, todos nosotros tenemos que decir, bueno, pues fallaron en ese proceso. Y eso. Aquí estoy atento, como debe estar todo el mundo atento. Bueno, el pasado es decir, ayer, el presidente depositó en el Senado el proyecto de ley que modifica la ley 1-24. Si lo digo así, usted no le sabe a nada, pero si digo que es la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, DNI, que ustedes saben de ese Departamento Nacional de Investigación, se llamaba antes, ahora es una dirección, y que es importante para coordinar todo lo que tiene que ver con la seguridad y tal, a fin de cuentas, directo al presidente de la República. ¿Por qué es relevante este caso? Bueno, porque se armó, ustedes recuerdan, todo un debate, puesto que allí se establecían, y había una serie de artículos que eran objetados, que eran cuestionados, que eran peligrosos incluso, para el ejercicio de la prensa en la República Dominicana, porque convertía a todos los periodistas en potenciales chivatos del Estado Dominicano. Así, como lo estoy diciendo, potenciales informadores del Estado. Y la ley protege el ejercicio periodístico, ese llamado secreto profesional. Si alguien me llama aquí y me dice, mira, tal cosa pasó en tal sitio, yo no puedo decirle a la DNC, del que me lo dijo fue Juancito Pérez. No puedo, el periodista no está para chivatear, tiene derecho a hacer reserva de su fuente. Si un funcionario X me dice a mí, mira, pasó tal cosa, y me dice eso fuera de récord quiere decir que no lo puedo publicar. Entonces, según la ley hasta ahora vigente, yo estoy obligado, si viene el DNI, a decirme quién fue el funcionario que te dijo eso. O sea, yo voy a chivatear a esa persona. Eso es inaudito, eso fue una metida de pata, pero si se dejaba pasar, iba a pasar. Qué bueno que se prestó atención, porque tanto la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas, toda la sociedad civil advertimos incluso aquí, sobre el peligro que eso implicaba para la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, para la libertad de prensa, para el ejercicio periodístico, que es una especie de veeduría colectiva sobre los poderes. De manera que el consultor jurídico del Ejecutivo hizo entrega de este proyecto de modificación a esa ley, cambiando artículos que, como he dicho, eran muy cuestionados. Quedan otros que ojalá se vean, que tiene que ver con obligar entonces ya no al periodista, pero sí a un ciudadano que dice, bueno, si hay algo que es peligroso o que atenta contra tal cosa, el ciudadano está obligado a informarlo. Eso convertiría aún, ya no a los periodistas, pero sí al ciudadano común, en una especie de potencial informante del Estado. Y eso también deberían estudiarlo. Había, varios artículos que causaron mucha roncha entre la población, sobre todo por eso que tú comentas, Germán. Uno de ellos era el artículo 11, que refería sobre la autorización de un juez, que decía que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, serán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones al respecto. Entonces, ese artículo se modifica y lo que dice ahora es que toda información necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando involucre procedimientos especiales de obtención de información,
será sometida a la autorización y control judicial. Hay algunos, y también con lo establecido en el Código Penal, etcétera. Hay varios párrafos, está el artículo 11 que se modifica, también el artículo 10 que compone los principios de actuación de la Dirección Nacional de Inteligencia, establece una serie de principios y prohibiciones. El artículo 26, que fue uno de los objetados con relación a las sanciones penales, por ejemplo, el artículo 26 refería sobre las informaciones, sobre la prisión que se le impondría a una persona que ocultara información y, se hacen algunos cambios, pero ¿qué pasa? Que yo revisaba ahora y ahora que tú mencionas, Germán, lo de varios artículos que ojalá que puedan ser revisados. Hay algunos artículos que incluso recuerdo que lo comentábamos aquí en su momento, que son delicados y si bien no tratan de, no tienen que ver mucho con la protección de la información o que tan expuestos estemos, sí tienen que ver mucho con el dinero, de dónde salen los fondos, por ejemplo, de la dirección o de dónde saldrían los fondos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en el proyecto de ley que se presentó a principios de este año, se decía que se dispondrían de los recursos económicos que les asignen en el presupuesto general del Estado, de ingresos por servicios que puedan prestar y de donaciones que ésta reciba. En el proyecto que se presenta ahora, en esas modificaciones. Donaciones sin aclarar de dónde. Pero eso sigue todavía, está, porque no en el documento que yo tengo, en el anteproyecto de modificación de ley, eso no está, ese artículo no se encuentra, está, solamente se refieren los artículos que yo les comenté anteriormente, pero el artículo 22, que es de dónde salen los fondos de la Dirección Nacional de Inteligencia, eso permanece igual porque ni siquiera se incluye. Entonces, hasta el momento, la DNI podría sacar quien fulanito de tal, perencejito, puede donar fondos y no habría una correcta regulación de dónde sale ese dinero, qué tipo de servicios se podría prestar, etcétera. Y hay otro artículo también que es el 14, que se refiere al inspector general, que sería la Dirección Nacional de Inteligencia dispondrá de un inspector general designado por el director nacional. Y algo que recuerdo que pedía en su momento la oposición era que ese inspector general lo designara el director general, pero previamente presentándoselo al presidente de la República. Entonces, además de esos dos que yo señalo, hay varios artículos que en su momento se objetaron que no se incluyen en este anteproyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo ahora. Entonces, como que hay... Sí, no sé. es una verificación parcial de temas, por ejemplo, el tema de la orden de un juez que originalmente estuvo en el proyecto de ley que fue modificado en la sesión donde se aprobó la ley del DNI, que básicamente dice que para requerir información, por ejemplo, a terceros, que bien podría ser perfectamente un medio de comunicación o podría ser un abogado, que estaban algunos profesionales, como los abogados señalando que esto era un verdadero riesgo, le dejaba la facultad de solicitar la información al órgano de inteligencia, o sea, es decir, que tenía la discreción, y tomando en cuenta la corrupción, que es una cosa bestial, cualquiera puede tomarse esas prerrogativas y entonces decir, un periodista, un abogado, lo que sea, esa información es de carácter de seguridad del Estado, yo la necesito. Eso tiene que pasar por un tercero imparcial que le dé a eso una cobertura de legalidad y de legitimidad que verifique, y ese es el juez. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues supónganse ustedes que la DNI quiere una información que alguien tiene y dice, mira, yo quiero que tú me entregas. Hay tipos de información que no se pueden entregar. Los periodistas tienen la objeción de conciencia, es decir, que si a mí... Secreto profesional. Si a mí alguien, si alguien me da un dato, tienen que el honor de un periodista es que le mochen la cabeza si fuera necesario, pero no va a dar el dato, no va a revelar su fuente. Ese secreto profesional, eso es una cosa sagrada. Pero bueno, digamos que en el ámbito que te dicen, usted tiene ese documento, necesita el Estado, eso tiene que pasar por la orden de un juez. Y eso va a ser siempre muy discutible. Y se va a discutir en corte. Hay periodistas en algunos países, esta es de las principales razones, sobre todo en regímenes autoritarios, de persecución de periodistas, cuando el poder requiere información que el periodista tiene o ellos suponen que tiene y el periodista se niega. Tenemos casos emblemáticos de prisiones. Evidentemente estamos hablando de un escenario donde en República Dominicana las libertades están, aquí todo el mundo habla y tiene cierta libertad por lo menos para hablar
usted ve gente que dice de todo, insulta, habla, brinca, patalea en las redes, en los medios. Ese no es un problema en este momento, pero las leyes se hacen con una mirada hacia el futuro. ¿Qué pasa si nuestro país, por ejemplo, estuviese en manos de alguien que tenga una vocación autoritaria? Entonces, las leyes se piensan en eso. Y tomando en cuenta que la legislación viene para normar un sector nunca antes normado, que es el ámbito de la inteligencia, que yo creo que en nuestro país no se ha documentado lo suficiente, como sí lo ha hecho Argentina, como sí lo ha hecho Chile, como sí lo han hecho todos los países de América Latina que tuvieron regímenes de dictaduras. La persecución, la costumbre de escuchar que las paredes hablan, el acechar al otro, el andar interviniendo teléfonos ajenos, el estar siguiendo. O sea, la inteligencia en un país es un detalle importante y muchas veces dirigía sus energías para cosas que no necesariamente ni son de beneficio de la colectividad, ni son cosas que le importan a nadie, porque hay gente que cree que gobernando la vida privada, por ejemplo, de otros, gobierna el mundo. No, usted es lo que está cargado de chisme, no necesariamente gobierna nada. Si fuera por eso, mucha gente que está fuera del poder estuviera manejándolo, porque manejaba muchos datos y muchas cosas. Hay un aspecto en el que a veces se desvirtúa. Si yo no vi, y es algo que conversé con alguien especializado en el área de inteligencia, y no necesariamente de República Dominicana, que es que este proyecto de ley de la DNI pone básicamente en una sola estructura todo el ámbito de la inteligencia del país. Y dice que la inteligencia, como un sentido estatal, el manejo que se da desde el Estado, debe de tener contraparte, debe tener mecanismos de verificación. Los estados no ponen toda la inteligencia en una sola canasta, tiene que tener contrainteligencia. ¿Por qué? Porque si se te venden, te fallan o lo que sea. Hoy, por ejemplo, yo estaba leyendo esta madrugada, la prensa mexicana. Ayer, un fiscal en Estados Unidos pidió prisión perpetua para Genaro García Luna, el jefe de seguridad pública en el gobierno, Germán, recuérdame, el gobierno de la guerra contra el narco en México. Este señor, sí, el que hizo la guerra, no el siguiente, no Fox, el anterior. No fue Vicente Fox. No, el anterior, el otro. Bueno, búscalo. Ese gobierno, que fue el que dice, que todavía lo sigue mencionando el presidente actual, la guerra contra el narcotráfico, dijo, tengo una guerra contra el narcotráfico. Empezaron las muertes y todo. Y él estaba al servicio. Más de 60.000 muertes. ¿Tú sabes? Al servicio del narco. En esos 10 años. Al servicio del narco. Sí. Entonces, y ese hombre tenía todo el poder porque era el jefe de la seguridad pública. Vicente Calderón. Vicente Calderón, ese. Felipe Calderón, señores. El COVID hace cosas. No, pero... No, porque es que está Vicente Fox y Felipe Calderón, entonces la edad fusionaron. Pero la edad no le luce a Andira. No, pues yo no dije nada. No me le pusiste la edad. Pero no, yo digo, porque es verdad, tú no, es injusto decirlo porque tú igual ni había leído esa cosa. A la que se le olvidó fue a mí. Y a Herman, que sabía quién era. Claro. Entonces, ese señor, mira, Germán, le están pidiendo cadena perpetua para García Luna. Y tú sabes, aparte del ámbito de la corrupción, ¿quién lo denunciaban? Los periodistas, que tienen que tener un ámbito de trabajo. Con respecto a las estructuras, así que es, digamos, operan con impunidad, acosan personas, acosan activistas sociales. Si no, pregúntele a Colombia, por ejemplo. Hoy se cumple un año más desde que se rindió en Argentina el informe Nunca Más, el informe sobre la dictadura. Y hay un testimonio, yo les invito a que busquen ese reportaje en el periódico El País de hoy, de una mujer que le desaparecieron su hijo. Ella se comprometió con la investigación. Y para ellos poder concluir la investigación, tuvieron que quedarse con los informes ahí porque le drenaban, le entraban espías, una cosa que es terrible. No fue el caso de República Dominicana, pero nosotros lo fuimos, realmente nosotros tenemos una deuda histórica, porque este país, la gente que mató a las hermanas Mirabal, terminó uno muriendo tranquilamente allí, y después fue que se supo que todo el tiempo estuvo ahí, riéndose con la muela de atrás de todo este pueblo. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia es muy importante. Yo estuve participando porque la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, su área de legal y demás, varias de las escuelas dentro de la universidad, organizaron un diálogo donde participaron varios abogados. Y yo estuve participando también, que había estado con un poco de preocupación por este tema. Yo voy a buscar esa ponencia porque los abogados
hicieron apuntes específicos, hicieron un análisis de esta ley. Y a mí me parece que todavía la nueva ley que presenta atiende los casos más sonoros, o sea, las críticas más notables. Sí, pero hay artículos que están por debajo ahí que hay que revisar. Más pequeños que podría echarle... y tienen la oportunidad los legisladores porque no quitan. Exacto, hay tiempo. Y yo quiero referirme a un artículo de Rafael Chalhub Mejía que publicó en el periódico El Día el pasado 13 de septiembre. Y comparto con él sus observaciones. Efectivamente, como dice Chalhub Mejía, estamos en un gobierno, presidido por un hombre que no es lo mismo que Joaquín Balaguer, definitivamente. No es una persona con ánimos dictatoriales, ¿verdad que sí? Hemos tenido gobiernos que respetan eso. Pero ¿y si viene otro? Porque dice que la rueda de la historia no da marcha atrás, pero a veces patina en el lodo. Y si viene alguien que quiere aplicar todo eso, lo podría hacer. Por eso es importante, como él mismo establece ahí, en su artículo, que yo les invito a que lo lean, de que revisen bien para que no se atente contra esa libertad, esa íntima, que nadie está obligado a declarar en contra suyo. Nadie está obligado a declarar en contra suyo. Y que el presidente y sus legisladores, porque lo tiene todo, revisen, hagan una revisión profunda. Todavía hay tiempo de seguir mirando. En el Congreso hay muchos abogados, gente que ha sido víctima también de la persecución. Entonces, que revisen a fondo eso para que no se vaya a colar esto, porque ahora no hay peligro de eso, ciertamente que no lo hay. Estamos en un gobierno democrático, hay que decirlo, con todas sus imperfecciones, pero hay democracia. Podemos hablar aquí. ¿Y si mañana no? Los propios legisladores que van a aprobar eso, sin leerlo muy probablemente, muchos de ellos, podría ser víctima mañana. Es que ahora lo van a leer porque esa vez... Ahora lo van a leer, pero lo aprobaron en el 24 sin leerlo. A mí una de las cosas que me llamó la atención... Sin leerlo, Edith. Acuérdate lo que... Cuando decía Pacheco... va el diputado Bueno. Ramón Bueno, circunscripción 3, del PRM. Ahí, toda esa zona... Ese diputado va a leer, que era jefe de la comisión, y le dijo Pacheco, eso lo hacemos, no te apures, fulano, ya, vuela eso. Yo estaba ese día en otra cosa también, ¿no? Es lo que me dijeron algunos diputados. A la carrera. Pero bueno, ahí está eso. Nosotros tenemos 3 conversaciones hoy. Tenemos una conversación con la gente de Yamasá, tenemos una conversación con Matos. Matos está al frente. Doña Dulce, que es de Yamasá, está aquí ya en nuestros estudios. Matos no está haciendo más adelante llega el artista cubano con Maribel Contreras, entonces no tenemos de otra. Lo que tenemos que hacer es que irnos a la pausa y regresar conversando con doña Dulce, que pertenece a esa asociación, ella la preside, de la gente que nació, se crió, se educó en Yamasá y siempre desde fuera de Yamasá sigue pelando por sus intereses. Y esto es muy importante para la gente que son de pueblos y demás, porque se trata de honrar la memoria de una persona que no nació en este país, pero se hizo parte de este país, trabajó toda la vida y decidió que el día que ella falleciera mandasen sus cenizas a este pueblo. Y eso ha pasado. Mañana tendrán una ceremonia y es como muy... Pues llega al corazón, muy simbólico. Vamos a escuchar de qué se trata esa experiencia Edith, y después con Matos. Hay una niña que cumple años, quisiera que la pusiéramos por favor antes de irnos a la pausa, porque su abuelo envió la foto el día de ayer. Nos dediquemos. Eso. Incluso le hizo un arte ahí. Director, y usted no tiene una musiquita. Bueno, vamos a dar un aplauso a la niña porque si no tenemos la música. Si no tenemos la música. Jamie Carly Terrero Pérez. Jamie Carly Terrero Pérez, su abuelo Julio y familia, y la familia completa felicitan a esta niña. Y nosotros también la felicitamos. Claro, claro que sí. La felicita todo el pueblo dominicano que ve este programa. Un día genial y felicidades a todos los que cumplen años hoy. Hacemos la pausa, estamos regresando de una vez. Qué bonita, ¿eh? Ahora mismo yo estoy reclamando la custodia de mi hijo, ya que desde el día del hecho ellos lo tomaron, ellos me dijeron que era por precaución y para ayudar al niño, pero esta es la hora que todavía ni visita personal me dejan tener con él, y aparte del dolor tan trágico de ese hecho, que estoy desbaratado.
no tengo a mi hija, la esposa está internada, está intervenida en un centro penitenciario y tampoco a mi hijo tengo ese acceso. Primero, quienes ya le hicimos, quienes hacemos la declaración de salida o quienes continúan en el cargo pero que ya lo habían hecho previamente, tienen la ventaja de que todo lo que declararon ya aparece automático en la plataforma y ni siquiera para lo que ya se había declarado previamente se le pide justificación. Lo único que se puede demorar son las certificaciones bancarias o a las instituciones. En el caso de para los legisladores, el presidente de la Cámara gestionó para que a los diputados se le entreguen el mismo día las certificaciones en un acuerdo con el Banco de Reservas. Depositamos una propuesta, un borrador de propuesta de protocolo contra el acoso. Tiene un nombre más extenso, es de prevención, sanción, atención a situaciones de acoso y violencia dentro del espacio universitario. Lo que llama a esta propuesta es a la construcción de todo un marco normativo contra el acoso y que estas sanciones se puedan llevar a cabo desde un organismo independiente.